Estrictamente hablando, se puede reconocer un periodo de casi 3 años, que va desde el 1997 al año 2000, en que a propuesta del profesor Romain Pauwels, hoy desgraciadamente fallecido, nos reunimos toda una serie de, digamos, expertos o médicos interesados a nivel mundial, global se dice ahora, interesados en la EPOC. Esencialmente como respuesta a una situación que existía en aquel momento, y era que el asma bronquial era la gran demanda, tanto desde el punto de vista terapéutico como clínico, como de investigación. Pasado este periodo de 3 años, en que hubo una serie de reuniones, 2, 3 anuales, se llegó ya más a un objetivo ya más concreto, cual fue la de crear la recomendación, la guía, la iniciativa GOLD, que se materializó en una publicación que fue la primera versión de la guía en 2001. Se me ocurren dos importantes motivos y un tercero más anecdótico. Los dos motivos importantes son que, por un lado, esta iniciativa siempre se ha basado en el trabajo de grandes expertos que han formado sus equipos científicos y ejecutivos, y por tanto sus contenidos entroncan muy bien con la comunidad médica de muchos países, y yo diría que a nivel global. Por tanto, es una guía que desde el primer momento fue muy bien recibida, porque en definitiva cubrió un agujero o un vacío o una caja negra que había allá, y por tanto dio un poco en la diana en su primer objetivo. La segunda gran razón es que las guías clínicas de cualquier tipo, de cualquier especialidad, tienen un gran problema. El talón de Aquiles de ellas, y son las que le hacen perder predicamento y seguimiento, son que tan pronto son publicadas ya han perdido actualidad, porque las publicaciones en estos momentos obviamente es un proceso muy intenso y muy activo y continuo. GOLD es la única guía, por supuesto, en EPOC, y de las pocas en general, que lo que hace es actualizarlas anualmente y de una forma muy puntual, regular, manteniendo siempre al máximo la calidad, evitar los errores tipográficos y editoriales, de forma que cada año el médico interesado tiene una actualización de lo que se ha publicado en lo que hace referencia al tratamiento, que es precisamente una de las partes que más cambian en muchas enfermedades, y nunca, mejor dicho, en el caso de la EPOC, porque en estos 10 años obviamente ha habido una gran dinámica de conseguir más medicamentos, más productos para combatir la enfermedad. Decía que había un tercer motivo más anecdótico, y yo diría que este es el nombre, el acrónimo GOLD, porque obviamente es un acrónimo, es una palabra que esto la conoce todo el mundo, independientemente de su nivel cultural y educativo, ¿no? Como anécdota comentaré que yo me baso en las recomendaciones GOLD para explicar la EPOC desde hace muchos años, de hecho desde que apareció GOLD, a los alumnos del cuarto curso de medicina. Y muchos de estos alumnos, a los cuales he reencontrado en el hospital como residentes, por tanto con 5, 6 o más años ya de cuando hicieron su cuarto curso, me recuerdan más que nada por GOLD. A veces no se acuerdan de mi nombre, pero dicen el médico GOLD. Hace unos minutos comentaba por qué la guía GOLD o la recomendación GOLD tiene tanto predicamento. Pues obviamente, entre otras cosas, porque sus
miembros constantemente se plantean qué cambios pueden introducirse, y dentro de este campo, y dada la experiencia adquirida con los grandes ensayos clínicos de estos últimos años, pues obviamente hemos planteado la nueva versión de GOLD. La propuesta siempre ha sido cada 5 años tener una nueva versión. Otra cosa son las actualizaciones anuales. Pues esta nueva versión, que desde la de 2001, primero, 2006, segundo, 2011, la tercera. En esta tercera versión van a haber 2 cambios importantes, o como mínimo sensibles. Uno es que se abandona el formato de libro de texto que tenían las 2 previas ediciones, y en este sentido se va más a una publicación tipo artículo o revisión extensa, con lo cual se abandona, por tanto, los capítulos tan, digamos, estereotipados de epidemiología, definición. Todo esto entra, obviamente, pero de una forma mucho más dinámica e interactiva. La segunda importante innovación es que se va a hacer gran hincapié en recomendar los medicamentos que actualmente existen bajo una visión mucho más, digamos, holística y mucho más completa del paciente, de forma que no hay que conformarse únicamente con la espirometría, que era el gran argumento hasta ahora, en parte debido a que para hacer el diagnóstico de la enfermedad hay que practicar una espirometría, si no, no sabemos dónde estamos. Pero no solo esto, sino también hay que considerar los síntomas y la calidad de vida y, por supuesto, las exacerbaciones, sobre todo la frecuencia de las exacerbaciones. Por tanto, esta nueva versión, que esperamos que salga a finales de 2011, de hecho, en noviembre está planteado su lanzamiento en el Congreso de la Sociedad Neumológica de Asia, de la zona del área Asia-Pacífico. Esta nueva versión va a contemplar estas, digamos, si no innovaciones, estas variaciones que son importantes. La respuesta sería que está en una posición francamente competitiva. Obviamente sin disponer de cifras, que hay que actualizarlas muy de forma regular y teniendo en cuenta pues una serie de factores como es número de publicaciones, calidad de publicaciones, impacto de las mismas y otros elementos bibliográficos que cada día se van haciendo más complejos y masivos. Yo diría que si nos limitamos a la esfera europea, España en estos momentos, y la esfera europea pues incluiría los 25 países de la Comunidad Europea actualmente constituida, yo diría que España se coloca entre los 5 o 6 primeros. Si nos vamos a un nivel más global, porque hay que contar pues obviamente no solo con Norteamérica y Canadá, o los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y también Japón, ciertamente, y la China emergente, que en estos momentos empieza a notarse. Yo diría que posiblemente esta posición, digamos, que en el pelotón de cabeza estaría entre el 5 y la sexta, no va más allá de la octava o la novena. O sea que el nivel es altamente competitivo y de alta calidad, particularmente por lo que se refiere a lo que sería el concepto de neumología clínica. En la básica seguramente no sería tan favorable la posición, pero tampoco hay tantos candidatos en esta área. Hay un tema que es constante y ese tema es la falta de uso de la espirometría. Desgraciadamente la espirometría, si la comparamos con el electrocardiograma o como tomarse la presión, y es más cómodo que hacerse un electrocardiograma, pero obviamente es poco más
digamos, un poco más largo y cuesta un poquito más que tomarse la presión, esto no tiene mucho sentido, pero es la realidad. Claro, al no aplicarse la espirometría de una forma regular, esto obviamente pesa mucho en el infradiagnóstico. Cuando menciono lo del electrocardiograma y menciono tomar la presión, hoy en día, si uno va por la calle y hace una encuesta a la gente que está digamos, haciendo sus recados, paseando, yo diría que más del 50% del público de una edad de 50, 60 años nos dirá que se hace un análisis de sangre al menos una vez al año, seguramente si es un señor algo que indique si su próstata está en condiciones o no, si una señora pues es el caso nos dirá que se hace sus controles para prevenir la posibilidad de un cáncer de mama, pero si preguntas una espirometría, no. O tan solo la pregunta, que yo he visto esto en otros lugares, ¿usted ha oído hablar de la EPOC? Y bueno, he visto respuestas, de 10 respuestas, me parece que solo hubo uno, pero era un estudiante de medicina. Todos los demás, pues bueno, aquello fue casa de moda, un lugar, un restaurante, una marca comercial, un equipo de deportes, o sea que realmente el grado de ignorancia colectiva que hay del tema es grave. Entonces, una vez asumido esto, formas de intentar mejorarlo. Bueno, no solamente que todos los médicos, no solamente los neumólogos, que somos los primeros interesados, sino otras especialidades lo apliquen. Por ejemplo, los neumólogos en los centros hospitalarios y en muchos otros lugares de trabajo, prácticamente pedir un electrocardiograma, cuando no un ecocardiograma, es una cosa bastante habitual en pacientes mayores que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Al revés o viceversa, un cardiólogo muy pocas veces pide una espirometría para sus pacientes y casi el 30-40% de los pacientes con cardiopatías crónicas tienen un problema respiratorio muy cercano a la EPOC, si no es una EPOC, porque muchas de las razones que llevan al paciente a un problema cardíaco o coronario es el tabaco, y el tabaco está en el origen, es una de las importantes fuentes de suministro de la EPOC. Dicho esto, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, si en las farmacias, en algunas farmacias, no en todas, se pudiese hacer una espirometría, igual que la gente va a tomarse la presión o se hace un análisis, etcétera, esto ayudaría. Y ciertamente lo que ayudaría mucho sería optimizar al máximo el empleo de espirómetros o alternativas instrumentales que sean de calidad y contrastadas para utilizar más frecuentemente y más extensamente la espirometría. Yo creo que si eso fuese así, sobre todo en el área primaria, en el área de la atención del paciente de la calle, esto ayudaría enormemente. Yo insisto, el 50-60% de los pacientes que nos ingresan en el hospital hoy en día, y esto era así también hace 10 años, 50-60% de estos pacientes que ingresan por una agudización de su EPOC no han hecho nunca una espirometría, no han ido nunca al médico por ello o nunca les han dicho que tenían este problema. 50-60%. Claro, cuando un paciente con EPOC llega con una agudización al hospital, quiere decir que ya ha galopado muchos años. No es que está empezando, sino que ya lleva algunos años. Por tanto, es un tema a considerar y a reflexionar sobre lo serio que es, ¿no?